me lo bendiga a cada uno. La semana pasada estábamos aprendiendo acerca de lo que es la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Y lastimosamente no se quedó grabado la clase. Pero ahí el Señor me usó tremendamente para traer ilustración a través de esa enseñanza y de verdad que, pero no se quedó grabado. Espero que esta noche todo quede grabado. Sí. En esta noche vamos a ver la responsabilidad de los hijos en el hogar. Una cosa que yo creo que como hijos debemos de no hacer es de cuestionar la autoridad de nuestro padre, ¿verdad? Cuando yo digo la autoridad de nuestro padre es a veces como padre, no es que los padres no se equivocan, los padres se equivocan, cometen errores, pero el hijo debe demostrar lo que se llama la honra hacia su padre. Y la honra no quiere decir que la persona sea perfecta, sino que la persona debe de estar puesto en el lugar donde Dios lo colocó para estar en nuestras vidas. Si el Señor lo puso como padre, lo puso como madre, ¿verdad? Creo que lo más sabio de hacer es de honrar a nuestros padres y de tratar de entender en algún momento dónde se equivocan y tratar de traer luz sin entrar en contienda. ¿Sí? Porque yo creo que todo se puede hacer por medio de diálogo, de una conversación, palabras que puedan edificar los unos a los otros, ¿verdad? Pero no entrar en la posición de ser juez de nuestro padre, porque eso trae condenación a los hijos. ¿Por qué trae condenación? Porque cuando nosotros empezamos a entrar en ese nivel de juez, ¿verdad? Para juzgar lo que hace nuestro padre, nos lleva también a un comportamiento donde nosotros nos volvemos quejones. Y no solamente cuando somos hijos y nos quejamos, que vienen situaciones sobre nosotros, sino en todo lo que hacemos. Cuando nos quejamos, vienen situaciones sobre nosotros. Por lo tanto, yo creo que el hijo, lo primero que le corresponde a un hijo de hacer en su casa es de honrar a su padre. Y fíjate que la palabra de Dios no determina en qué condición que uno debería honrar a su padre y a su madre. No dice si el padre es bueno, si la madre es buena, si son muy gentiles o son muy... no, dice solamente honra a su padre y a su madre, ¿verdad? Sin condición, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos podríamos decir, no, si mi madre a mí no me trató bien cuando yo era niño, o si no me tomó en cuenta en muchas cosas, lo que yo personalmente pudiera decir, ¿verdad? Como él estaba diciendo el domingo, pude considerar que yo fui un hijo, aunque estuve en la casa, pero fui un hijo abandonado, porque mis padres eran gente siempre de negocio y la que nos crió realmente era la nana, ¿sí? Entonces eso causó en mí cierta rebeldía. Pero ya grande, y cuando yo hablo de rebeldía, estoy aceptando que en ese tiempo, no estando en el Señor, no supe honrar a mis padres, ¿sí? Pero ya alcanzando cierta edad, cierta sabiduría, he entendido que lo mejor que uno puede hacer es honrar a su padre. Y cuando digo su padre, estoy... sí, estoy haciendo la mansión de los dos, ¿verdad? Y eso trae bendición. Y no solamente trae bendición, eso viene con una promesa. Para que tengas larga vida en la tierra, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede cuando un hijo empieza a quejarse de su padre? Entonces, ya queda un hijo ya insatisfecho, un hijo insatisfecho o descontento
en su hogar. ¿Y qué sucede cuando un hijo no está contento en su hogar? Tiende a buscar lo que le hace falta en la calle y ahí empiezan los problemas. Y ahí entonces, cuando empiezan los problemas, ahí entonces puede acortarse la vida de estos hijos por tomar malas decisiones, por algo que cree que es una desesperanza cuando no lo es. Lo que desespera a una persona realmente no es la situación en la cual que vive, es la queja que se manifiesta en su corazón por lo que vive. Amén. Porque nosotros debemos de ser, normalmente debemos de tener una actitud de tolerancia. Hay cosas que en nosotros es necesario desarrollarlo en nosotros. ¿Por qué es necesario desarrollarlo? Porque al desarrollarlo nosotros nos perfeccionamos por medio de las adversidades, de las situaciones que vienen contrarias. Amén. Pero si nos aprendemos a superar esas cosas y formar nuestros caracteres por medio de las situaciones, entonces lo que puede hacer es que nos lleve a cometer errores y errores que pueden ser fatales. ¿Sí me hago entender? Entonces el deber de un hijo en el hogar primeramente es de saber honrar a sus padres. Amén, hijos. Amén. Ok. Los hijos deben la vida a sus padres. Primeramente los hijos deben su vida a Dios. Pero mientras no tienen el conocimiento de Dios, deben sus vidas a sus padres. Más en esos tiempos que estamos viendo que en muchos países ya están aceptando y legalizando el aborto, ¿verdad? Estamos dándonos cuenta que si fuera nuestro tiempo, tal vez hubiésemos sido abortados, aunque no había un control realmente en nuestro tiempo. No había un control. Se podía hacer un aborto y nadie se daba cuenta. ¿Sí? Entonces, pero nuestro Padre ha optado traernos al mundo. ¿Verdad? Entonces ya es una razón primordial de saber que la vida que tú tienes hoy no es una vida dedicada para quejarte, sino una vida dedicada para agradecer a tus padres que optaron para traerte al mundo. Tal vez no sea el padre que tuvo tus amigos, tal vez no sea el padre el amigo del vecindario, tal vez no sea ese mismo padre, pero ese es el padre que Dios te dio de acuerdo al desarrollo del carácter que Dios quiere que tú desarrolles. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de ser agradecidos por Dios por tener un padre, porque a veces nos olvidamos que hay niños que crecen sin padre. ¿Sí? Hay niños huérfanos. Esos niños huérfanos no tienen esa bendición de conocer un padre, lo que es el cariño paterno, el cariño materno, ¿verdad? Entonces se olvidan y no aprecian, ¿verdad? Entonces nosotros, yo lo estoy diciendo, estoy hablando con adultos ya, pero pasarle la información a los que no saben. Porque todavía hay adultos, hombres, mujeres, que se han enemistado con sus padres hasta la fecha de hoy. Hay hijos que se han enemistado con su padre y el hijo muere y nunca tuvieron la oportunidad de entrar en una reconciliación. Porque no han aprendido a apreciar de que aquel que lo trajo en el mundo, sea la condición que fue, sea diferente a los demás o lo que fuera, fue el padre, fue la madre. Y por consecuente, se agradece. Nosotros si aprendemos a vivir con un corazón agradecido por todas las cosas, vamos a vivir feliz. ¿No se da cuenta que la gente que se queja mucho viven amargados? ¿Verdad? Entonces, si nosotros, la gente que se queja mucho, viven amargados. Tienen la cara de limón. ¿Sí? Pero la gente que viven agradecidos es gente que viven feliz. Y nada le afecta porque no hay dónde.
Por cuanto es una persona agradecida, no toma el tiempo para quejarse de nada, viven feliz, ¿verdad? Y cuando vemos una persona que vive feliz se puede notar porque hay ¿cómo se dice? Un resplandor en el rostro. Amén. Entonces debemos de ser agradecidos con nuestros padres. Y si ellos han fallado, hay hijos que juzgan todo lo que hace el padre y cuando el hijo viene a ser padre se pone igual o peor que el padre. Sí. Porque entonces es fácil siempre mirar allá y muy difícil mirar acá. ¿Verdad? Es más fácil mirar allá y difícil mirar acá. Por eso el Señor en su sabiduría dice, amanse los unos a los otros como a sí mismo. O sea, para poderte amar, tienes que poder mirarte y ver cómo tú eres. Y cuando tú te amas y te descubres que la cosa que no conviene, tú lo sacas de tu vida porque tú te amas. Y en esa misma condición tú eres de bendición para otro. Porque al amar te está amando al otro. Quiere lo mismo. Cuando uno está en el mundo, ¿verdad? La gente que vive en el mundo y no tienen el amor de Dios, no ama a nadie. No ama a nadie. Porque siempre busca lo suyo propio, lo suyo. Todo es para acá, ¿verdad? Pero nada para acá, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno entiende lo que es el amor, uno empieza a vivir una vida de sacrificio. Y el sacrificio no es solamente hacer ayuno, no, el sacrificio es como dice la palabra de Dios, el buen amigo da su vida por sus amigos. ¿Verdad? O sea, la vida que yo pudiera vivir la renuncio para vivir la de Cristo por amor a mis amigos. Amén. Entonces, en esa condición de vida en el Señor, nosotros podemos aprender a ser feliz y en paz con todos los que nos rodean, con nuestros padres primeramente y con todo el mundo. Amén. Los hijos deben la vida a sus padres, vida que han recibido con un potencial tremendo, pues se proyecta a la eternidad en el cumplimiento de los propósitos divinos. Por ello tienen responsabilidades muy definidas para con ellos, que deben cumplir con gozo y gratitud, a pesar de las limitaciones, defectos y errores que pudieran tener sus padres. Amor y sujeción a los padres. Vámonos al libro de Proverbios en el capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Ya han ido. Versículo, gloria a Dios, 20 al 24. 6, 20 al 24. 6, 20 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Por qué debemos de llevarnos de las enseñanzas y de los mandamientos de nuestros padres y madres? La razón número 1 es esta. Nadie en la tierra podrá jamás amarte más que tu padre y tu madre. Nadie. Aunque venga un amigo y te desea lo mejor,
Nadie querrá lo mejor para ti que tu padre y tu madre. Entonces, cuando nuestros padres nos hablan, no nos hablan para perjudicarnos, para molestarnos, para causarnos molestia, sino nos habla para que nos vaya bien. ¿Sí? Y como es la razón por la cual ellos los hacen, nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué mi papá me dice eso? ¿Por qué? En vez porque a veces nos quejamos de lo que dice nuestro padre, porque queremos hacer nuestras cosas. Pero como el consejo o la intervención del padre interfiere con lo que queremos hacer, entonces viene siendo fastidiosa. Cuando en realidad es el amor o la preocupación de un padre que nos habla, que nadie jamás en el mundo nos podrá amar como nos aman nuestros padres y nuestras madres. Por más duro que sea la exhortación de un padre, por más duro que sea la exhortación de una madre, siempre será para el bien de sus hijos. Amén. Entonces, pero lo que causa de que nosotros a veces entregamos nuestras vidas, y yo estoy hablando por mí, a desconocidos, es porque siempre nos quejamos de las interferencias de nuestros padres a lo que queremos hacer, de las manifestaciones de los padres en nuestros planes, en lo que queremos, en lo que deseamos, pero una cosa que ahora estoy hablando a los más jóvenes, que son como el hermano Rubén y todo eso. ¿Verdad? Una cosa que debemos de considerar siempre es que nuestros padres han vivido nuestra edad antes de que nosotros la viviéramos. O sea que ellos conocen los trucos y las trampas, han pasado por ahí, entonces ellos pueden prevenir de que nosotros pasemos por situaciones que pueden ser fastidiosas para nuestra vida, nuestro crecimiento. Amén. Proverbio 13:1. Hermano Benjamín. Hermano Wilson, por favor, ¿me puede preparar otro micrófono para evitar mucho? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. ¿Y qué siempre pasa con el hijo sabio? Le va siempre bien, ¿verdad? Y con el burlador le va mal, porque al mismo tiempo que es burlador, se burlan de él. Pero no se burlan de él de una forma que lo entiende, se burlan de él cuando él se encuentra él atrapado en una situación que tal vez no quería estar. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que yo estoy diciendo? Ah, bueno, fueron hijos burladores. Efesios 6:1. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, perdón. ¿Verdad? Es justo obedecer a nuestros padres. ¿Dónde está la justicia? La justicia consiste en que todo lo que el padre desea por sus hijos es bueno.
aunque al hijo le parece malo, le parezca fastidioso, lo que el padre quiere, está buscando es el bienestar de sus hijos. Entonces, sucede de que, bueno, la semana pasada hablé de los padres, no voy a volver a hablar de los padres, pero a veces cuando el hijo no responde como debe de responder es porque hay una tolerancia que está muy exagerado. Y cuando la tolerancia de un padre hacia un hijo es muy exagerado, ya el hijo no responde. Hay un desligo, hay un rompimiento. ¿Sí? Un rompimiento, ¿verdad? Entonces, ser demasiado tolerante como padre no es bueno, porque hay que poner el niño en el carril, en la dirección correcta, ¿verdad? Éxodo, capítulo 20. Antes de ir a Éxodo, vamos a leer 2 y 3 de Efesios. Efesios 6, 2 y 3. El mismo que estábamos leyendo hoy. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Es justo eso? ¿Verdad que es justo? Porque la palabra nos enseña algo tan importante. Porque Dios quiere simplemente que nos sujetemos a la dictadura de nuestros padres, o Dios desea realmente que nosotros tengamos larga vida en la tierra. Amén. Entonces son cosas que nosotros debemos de conocer, de aprender, para no solamente aplicarlo en nuestra vida como hijos, sino aplicarlo a nuestra vida como padres, para que sus hijos conozcan esos principios para que le vaya bien. Amén. Efesios 20:12. Éxodo 20:12. Éxodo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. O sea que estamos viendo esa promesa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Okay? O sea que no es algo que va a venir a ser parte de la gracia. O sea que no es que yo no voy a honrar a mi padre y voy a decir no estoy bajo la gracia, yo puedo deshonrar a mi padre. Todavía en el Nuevo Testamento hay que honrar a su padre. Amén. Entonces, sucede de que nosotros, por haber sido hijos, y todo eso, dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros tal vez no hemos sido buenos ejemplos para nuestros hijos, al no saber cómo tratar a nuestros padres. ¿Verdad? Pero porque el hijo aprende más de lo que ve que lo que oye, de lo que tú le puedas decir. Entonces, si nosotros no hemos aprendido a honrar a nuestros padres y que el hijo tome ejemplo de la forma que tratamos a nuestros padres, ¿cómo cree que el hijo te va a tratar a ti cuando tenga fuerza? ¿Verdad? Porque dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos nos honren a nosotros, tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Responsabilidad moral. Primera de Timoteo 5:4.
Se dañan los fuegos artificiales. Mucha gente va a tener que explotar todo eso adentro de su casa. Los fuegos artificiales. Yo le aseguro que uno de esa gente que ha comprado, porque hay personas que se compran hasta $1,000 de fuegos artificiales. Yo te aseguro que una de esa gente se encontró con alguien con necesidad en el día de hoy o en el día de ayer que tiene necesidad y se lo ha negado para ir a quemar el dinero en el aire. Para mí que eso es un pecado. Sí, porque es el quemar el dinero. Lo vuelve polvo, porque tú inviertes el dinero en la pólvora, ¿no? Y después lo mandas a volar. Y $50 se explota. Después otros $20 se explota. Yo le doy gracias a los que están aquí, no están explotando fuegos artificiales. Yo ni lo quiero ver. De verdad no. Porque lo que estoy viendo es una insensibilidad. No es que... Sí, yo sé. Yo antes lo iba a ver, pero después que tome conciencia y veo que realmente lo que se está explotando allá arriba es dinero. La gente lo ve fuego artificial, yo veo que es dinero que podría ayudar a un necesitado. Sí, una sola vez. No, 2 veces. Sí, la otra vez no entramos hasta allí, sino desde allá, pero después que entendí, porque a veces uno va y wow, qué lindo, y inconscientemente no nos estamos dando cuenta que lo que están haciendo es quemar, es explotar el dinero cuando hay una necesidad. Y yo te digo, a través de los Estados Unidos enteros debe de haber millones de dólares explotándose en el aire. Porque de todos los estados. El doble. Sí. Eso es en vez de poner el dinero en una anafe, en un grill para quemarlo, lo queman arriba, es lo mismo, no hace diferencia. Entonces yo no veo eso, porque de alguna forma siento, cuando yo me dedico a verlo, siento que estoy participando en esa insensibilidad. Eso soy yo. Ustedes pueden gustarlo, pero eso soy yo. ¿Para dónde íbamos? Se me fue el fuego artificial. 5:4. Hermana Dexy. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué me lee el 8? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si alguno provee para los suyos. No, si alguno no provee. Ya, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que un incrédulo. Amén. ¿Y qué me lee el 16? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravosa, no sea gravada de iglesias, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. O sea, ¿entendieron eso? Ok. Si por ejemplo tu madre es viuda
tú no puedes dejarla sin atenderla y dejar que sea la iglesia que lo atienda. ¿Sí? Porque hay viudas que realmente son viudas y no tienen nadie que le extiende la mano. ¿Sí? Entonces las que son viudas realmente y no tienen, entonces esas son las que la iglesia tienen la obligación de atender. ¿Ah? Sí, sin familia, sin nada. Pero si tiene hijo, el hijo tiene que atender a la viuda para no ser gravosa a la iglesia. Sí, las que están solas, que no tienen hijos, no tienen nadie que lo atienda, entonces la iglesia toma el rol en ese momento. ¿Sí? Tus relaciones familiares, si eres casado o casada, las matrimoniales son un indicio mucho más exacto y verídico que cualquier otro del trecho avanzado en tu camino hacia la madurez cristiana. Puede engañar conscientemente o inconscientemente al pastor, a la congregación, al vecino, al compañero de trabajo, pero no a aquellos con quienes convives diariamente, y menos a tu cónyuge si lo tienes. Por eso, analiza tu vida familiar a la luz de lo que hemos visto en esta lección. Ora pidiendo la ayuda de Dios. Pon en función tu fe y tu voluntad para corregir lo que haya de corregir. Y desde ahora da gracias a Dios. Alábare por la victoria en Cristo Jesús. Memoriza ese siguiente versículo. Efesios 5, del 1 al 2. Se lo leo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Diga. Tú levántate la mano, ¿no? Vamos a entrar en la lección 7. ¿Alguna pregunta antes de que yo vaya a la lección 7? Acerca de honrar a su padre, de hacer lo que debemos de hacer con nuestros padres. ¿Alguna pregunta? Hermana Sara. Es que yo no tengo mi lente, yo veo a la gente moviéndose, yo creo que me está hablando. Yo hice así, pero no. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre no ha cumplido tampoco con el hijo? Bueno, ahí ¿Qué debe hacer el hijo? Seguir honrando a su padre y a su madre, porque es, como yo decía ahorita, Dios no puso una condición para que el hijo no honre a su padre. Simplemente honra a nuestro padre y a nuestra madre. Porque al honrarlo, está siendo de bendición para tus hijos, que ve como tú honras a tu padre. Entonces tu hijo aprenderá a honrarte a ti cuando seas. Amén. Amén. ¿Otra pregunta más? Lexi. Y cuando ha sido la mamá sola que ha criado a los hijos, o sea, no hubo padre, no lo vieron ni de niño ni de nada, solamente... Cuando es la madre sola y que el padre vive, la madre tiene la responsabilidad de enseñar al hijo a honrar a su padre, aunque el padre no esté presente. Nunca decirle cosas malas del padre, porque estás afrentando un mandamiento bíblico al enseñar al hijo a no honrar a su padre. Gloria a Dios por mi madre. ¿Y qué pasa con esos padres que matan a sus hijos? Bueno, Fíjese, hay casos aquí mismo en Orlando. En Orlando ha habido en estos días un caso que mató a su propio hijo. Bueno, esas son cosas que el padre tendrá que darle cuenta a Dios por eso. Sí. Sí, son cosas que son señales del fin, son cosas que se van a ir empeorando. Dice que la maldad aumentará.
Y dice, y el amor de muchos se enfriará. Pero luego dice, pero el que permanece firme hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros, aunque vemos lo que estemos viendo, estemos firmes en el amor de Dios, no dejando que esas cosas que suceden apague el amor de Dios en nuestros corazones. Porque el Señor nos manda a estar firme en su amor. Porque la maldad, ¿sabe? Cuando ya la maldad aumenta, en vez de la gente mantenerse en el amor, se vuelve malo también. O sea, no, el que me hace me la paga. Pero nosotros tenemos que permanecer en ese amor. Porque si permanecemos firmes, entonces seremos salvos. Porque al permanecer, nos permanecemos en la identidad del Hijo de Dios. También se está hablando de honra, de que los hijos honren a los padres. Muchas veces vemos que es como una copia de los padres, los hijos. O sea, a veces dice, ¿y a quién salió ese niño que así? ¿Que hijo de tigre sale pintado? Sí, a veces dicen eso. Pero también es algo que se trae desde que los niños nacen, desde que los niños están pequeñitos. Ven la manera que los padres honran a su padre y a su madre, y ven como el papá trata a la mamá y viceversa. Entonces, ya eso ellos lo llevan para su vida cotidiana, para su futuro, si se casan, sus esposas y sus esposos. Es más bien, yo creo que es lo que ellos ven temprano. Amén. Y eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. De eso mismo estuvimos hablando, que nosotros debemos de ser el ejemplo para nuestros hijos. Porque enseñar al niño en su camino para que no sea parte de él, no es solamente en decirle lo que tiene que hacer, es vivir de una forma que él conozca el camino a través de nosotros, que aunque sea viejo no se va a apartar de ese camino que ha vivido. ¿Sí? No es que le ha sido dicho, sino que ha vivido, porque cuando el hijo vive en el seno de un matrimonio estable, donde ha visto el trato entre padre y hijo y padre, padre, esposo y esposa, cuando el hijo ve ese ejemplo y lo vive, entonces ya es una enseñanza verídica, no es una enseñanza verbal, sino una enseñanza vivida. Entonces, cuando el hijo crece, es el camino que ha conocido. Por lo tanto, aunque fuera viejo, no se apartará de este camino. No. Amén. Múltame a la pastora, por favor, no uso el micrófono. Yo decía que es conducta aprendida también. Amén. Porque son pequeños, son niños, y ellos están, tal vez están jugando, metidos en un juego, metidos tal vez en los muñequitos y todo. Se fue otra vez. Con ellos hoy. Amén. Amén. Otra pregunta más. Acá. Por acá, por favor. Bueno, más que una pregunta, es como una reflexión también, pastor, que si los hijos, como dice la pastora, pues lo que ven en la casa, ellos también, eso es como la conducta ya aprendida, ¿verdad? Y estamos viviendo una época bien difícil donde nuestros hijos pueden ser atacados, pero como ellos traen esa base, pues sabemos que ellos buscan la forma de volver otra vez sí. A su... Amén, amén. En algún momento se pueden tener el deseo de experimentar algo nuevo, pero se dan cuenta pronto que lo que aprendieron en casa es lo mejor y volverán a su camino. ¿Más? ¿No más preguntas? Ok. Entonces, vamos a la lección 7. Y nos queda mucho tiempo. Vamos a hablar
lo que es el amor fraternal en la iglesia. ¿Sabe que no puede haber amor fraternal fuera de la iglesia? Si la persona, cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, no de los muros. ¿Sí? No puede haber amor fraternal fuera de la iglesia. Puede haber amor al prójimo, pero no amor fraternal. ¿Sí? ¿Ya me entiende? Yo lo veo así asustado. Puede haber amor al prójimo, pero no va a ser amor fraternal. ¿Por qué? Porque solamente los que han recibido a Cristo se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, pues nos podemos llamar hermanos. Y eso permite de que nosotros haya un amor fraternal. Pero los que no han recibido a Cristo, esos son nuestros prójimos, al cual tenemos que conquistar para Cristo. Podemos haber ese amor para el prójimo, pero no va a ser un amor fraternal. Amén. En esta noche vamos a hablar del amor fraternal en la iglesia, haciendo mención de que la iglesia no son las paredes. ¿Ok? Para que no me venga mañana a decir, no, pastor, que me dice que me amará solamente a los que están aquí. Sí. Uno de los aspectos fundamentales en tu camino hacia la madurez cristiana es la práctica del amor fraternal en la congregación de los santos. Ni tú, ni yo, ni nadie puede decir que ha llegado a la madurez cristiana si no es capaz de amar a su hermano aceptándolo tal como son. Tal como son. Y el problema número uno que tiene algunos cristianos es que si la persona no es como ellos quieren que sea la persona, pues entonces ya eso viene a ser un amor condicional. Amén. Cuando el amor de Dios es un amor incondicional. O sea que la persona no tiene, y la pregunta que tú hiciste esta mañana, y el hermano Dani lo respondió, ¿sí? El amor fraternal. La persona no tiene que ser exactamente como yo soy. Es como una vez yo le estaba enseñando, ¿verdad? Que si la persona tiene que ser como yo soy, exactamente como yo lo quiero, no necesito del amor. Porque se necesita un instrumento para poder trabajar sobre una cosa, lo que sea, ¿verdad? Se necesita paciencia, ¿verdad? Para que soportar las cosas que causan impaciencia a la persona. Si todo está bien y tranquilo y nada es fastidioso, no necesito la paciencia. Por eso Jesús dije que es fácil amar a los que nos aman. Porque amar a los que nos aman no se necesita del amor, lo que se necesita es corresponder. Ser correspondiente a aquel que nos ama. Pero cuando hay diferencias entre nosotros, que tú no eres igual que yo, que tú eres un cabezón y que yo soy un cabeza de martillo y que los temperamentos chocan, para que no chocan, se necesita amortiguar con el amor. ¿Sí? Porque entonces, ¿cómo yo puedo decir, yo tengo el amor de Cristo en mi corazón y no puedo soportar a mi hermano? Eso no es madurez. La madurez tiene que llevarte a soportar a tu hermano, no importa el defecto o la condición de vida que lleva. Amén. ¿Y dónde podemos aprender eso? Donde nuestro Señor Jesucristo, que nos amó en la condición que nosotros estábamos. ¿Hubo alguien perfecto antes de que conociera a Cristo acá? Nadie estuvo perfecto. Pero el amor de Dios para ti sí lo fue. Y lo es y lo será para siempre. Por lo tanto, Dios no te miró en la condición de tu imperfección, sino te miró desde su perspectiva del amor hacia ti. Para no ver tus imperfecciones, sino para entregar su vida por ti, para que a través de su sacrificio tú puedas encontrar la perfección en Él. Y la perfección tuya en Él no es a través de más nada, sino a través del amor. Porque el que ama ha cumplido la ley y los profetas.
Amén. Entonces, si nosotros podemos amar de esta forma, entonces nosotros podremos ser una iglesia unida en un mismo sentir, en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Micrófono por acá, por favor. El hombre no quiere pagar multa. Pero una pregunta. ¿Eso aplica a los hermanos o a las hermanas que están esperando al príncipe azul o a la princesa de sus sueños y que le piden al Señor? ¿Tiene que ser así como yo soy, como yo quiero? No, sí, no. O sea, Porque, mira. O sea, porque sí hay esos casos que hay hermanitas que esperan Que al príncipe azul o por eso, viceversa, ¿no? Por eso que en una clase pasada yo le expliqué que el amor no es un sentimiento, es una decisión. O sea, la decisión de amar tiene que ser por medio de las indiferencias. Porque como yo puedo decir que yo amo si no puedo soportar a la persona porque es diferente a mí? No, en toda forma. El amor de Dios... Sí, pero el amor de Dios es para todo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no hizo acepción, ¿verdad? Que entregó a su Hijo. Entonces es el amor que está en nuestro corazón. Estamos hablando de amor fraternal, pero estamos hablando también del amor hacia el prójimo, ¿verdad? Pero dentro de nosotros, como hermanos en Cristo, hay diversidades. Hay personas que todavía no han alcanzado cierta madurez, hay personas que todavía no entendieron una parte de lo que es el vivir cristiano. Hay muchas cosas que no todos crecemos a la misma vez. Entonces, por eso que el amor, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Son todas las cosas que compactan en el amor de Dios, permite de que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Si no, no hubiese necesidad. Cristo no hubiese tenido que venir a derramar su amor en una cruz por nosotros. Si lo derramó en la cruz es para que seamos ungidos por el Espíritu Santo de manera que haya fruto de amor en nosotros. Amén. Y el fruto se manifiesta cuando hay adversidad. ¿Perdón? Si no hay adversidad, todo está fácil. Es fácil amar. Imagínate que yo me congrego ahí con la silla nada más. Yo amo toda la silla porque no me fastidian. ¿Sí? Pero si las sillas se llenan, entonces tendré razones para desarrollar el amor por lo que llenan la silla, no por la silla vacía. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? O sea que necesitamos, Dios tiene que probar nuestro amor. A cada rato lo va a hacer. A veces lo va a hacer por medio de la persona que tú menos soportas. Y la persona que tú menos soportas es la persona que va a siempre venir a donde ti. ¿Ah? A pesar del dedito. Esa es la persona que va a venir a tu casa. Vecina. Vecino. Solamente necesito que me regales un poquito de azúcar. Entonces la vecina va a venir a toda hora de la noche, a las 9, a las 10 de la noche. Entonces si uno está lleno del amor de Dios, uno se levanta de una vez a atender la necesidad. ¿Ah? Poder azúcar. No, uno va. Mira, el amor te dice, bueno, yo me doy cuenta que a la vecina le falta café, le falta azúcar, le falta sal. Voy a salir y voy a hacer una compra para ella. Y lo lleva. Entonces, al amarla de esta forma, tendrá tal vez 2 o 3 días descansando un poquito. ¿Sí? Viene alguien a tocar la puerta Sí. y dice, ay no, para despacharlo de una vez, mejor me levanto y Sí, no amén. moleste tanto, déjame, yo voy y lo...
Antes lo despachó muy rápido para que no lo molestara más. Amén. Entonces nosotros debemos de aprovechar las adversidades para desarrollar en nuestra vida, en nuestro carácter, el amor de Dios. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos para ponerlo, para lucirlo. Amén. Ser de testimonio para los que conocen el amor de Dios. Amén. Es muy importante, mis amados hermanos. Es muy importante que en el momento que se presenta la oportunidad de manifestar el amor de Dios lo hagamos. Y en la práctica vamos a ir perfeccionándonos en este amor. Amén. Nuestra madurez espiritual no es cuestión de cuántos años tengamos en la vida cristiana, sino de la manera en que vamos asimilando los principios espirituales y estos llegan a ser parte de nuestro carácter y rectores de nuestra conducta a partir del nuevo nacimiento. La madurez cristiana es descrita por la palabra de Dios de varias maneras y usando varios conceptos equivalentes. Es el crecimiento del Cristo en nosotros. Es la rendición del yo carnal y egoísta. Es el andar en el Espíritu. Es el ir alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo. Es la santificación. Es avanzar en el camino a la perfección. Pero todos estos conceptos no deben ser meramente doctrinas en el papel, ni palabras hermosas nos respaldadas por la práctica. La doctrina cristiana bíblica es eminentemente práctica. O sea que hay que vivir, hay que ponerla en práctica. Amén. De manera que no sea cuando te bajes del carro que te ponga la corona de santidad, después de haber peleado con todo el mundo en el carro. Yo sé que alguien aquí debe de saber lo que yo estoy hablando. Venimos peleando en el carro. Y cuando llegamos en el parqueo de la iglesia, corona de santidad. ¿Ah? Tenemos que venir practicando el amor, la tolerancia, la paciencia dentro del carro, que cuando venimos en el carro estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque hemos puesto en práctica el fruto del Espíritu Santo mientras vivimos en el camino. Después estamos buscando la presencia en la alabanza, pero el enojo no permite que podamos sentir la presencia porque todavía estamos enfadados. ¿Sí? Y no podemos, y al final dicen, no, aquí no está el Espíritu Santo porque toda la alabanza no sentí nada. No es que no está el Espíritu Santo, es que no viniste lleno del Espíritu Santo. Lo contristaste antes de entrar, entonces cuando tú lo contristas se apaga. Amén. Entonces uno tiene que buscar primeramente en sí mismo si el problema no está en uno, en vez de decir que no, aquí no está el Espíritu Santo. Y lo que lo sienten, y lo que lo pueden disfrutar entonces. ¿Ah? Entonces nosotros debemos de ser cristianos maduros en la práctica de todo lo que es el vivir en el Espíritu Santo. Amén. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Eso está escrito en Santiago 1, versículo 22. Hermana Gladys, Santiago 1, versículo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Amén. Lee el 25 y el 26 también. El 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 26. Amén. El 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. O sea que en la práctica hay que saber, hay que recordarle poner aceite de freno, ponerle freno nuevo, pero a la lengua, para que no se... poner la emergencia. Porque entonces no estamos practicando el amor. Si siempre nos estamos quejando, no estamos, estamos criticando, estamos... yo conocí a una señora, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero a cada cosa encontraba de qué quejarse y de qué criticarse. No había nada, por más que se pudo hacer para ver si de pronto. Pero no. Yo creo que cuando se bautizó se olvidó bautizar la lengua, porque había que bautizar la lengua. Porque de verdad esa lengua no tenía freno, hermano. Era bueno para quejarse, para criticar. Criticaba todo. Nada estaba bien para ella. No, pero no, a mí me ayuda. Pero el carácter de una persona así, oye bien, el carácter de una persona así nos ayuda a mantener la cordura, a manifestar el amor de Dios, la paciencia, porque esas personas vienen a comprobar la realidad del amor de Dios en nuestros corazones. Sí, pastor, pero yo me refiero es cuando una persona no está todavía como que se congrega bastante, o sea que ya uno está yendo, pues leyendo más la palabra y todo, entonces es cuando tú dices, no, yo no quiero ser así, o sea, yo prefiero quedarme como estoy, pero pasé así de criticona y chismosa esto, yo no quiero. A eso me refería. Sí. Porque hay que... Por acá. Sí. Ajá. A base del tema que se está hablando, quizás un poquito se pueda responder a la pregunta de la hermana. Y es que, como cristianos, ¿verdad? Todos conocemos que Dios manifestó su amor para con nosotros. Dios puso una naturaleza divina en cada uno de nosotros. Amén. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo sucede esa naturaleza divina en nosotros? Cuando nosotros hayamos reconocido, ¿verdad?, nuestro tiempo pasado, pero entrar a un tiempo presente con Cristo Jesús. Entonces, Dios comienza a hacer, ¿qué comienza a hacer? Lo que dice el apóstol Pablo, una regeneración, Amén. una transformación interna en el espíritu. Y el amor fraternal, lo que Dios habla en las Escrituras es que habla acerca del afecto y el sentimiento hacia tu hermano y hacia tu hermano. ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de ver lo que dijo la hermana ahorita? Cuando nosotros aprendamos a amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Mire lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es decir, que la iglesia es que nosotros somos la iglesia, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Aún, no los de afuera simplemente, aún los de adentro. Porque hay niños dentro de la iglesia que están mirando y quieren crecer. Entonces el pastor hablaba acerca de la madurez. Pablo en un momento tuvo que decirle,
yo no le puedo dar vianda a ustedes porque ustedes todavía toman leche y llevan 15, 20, 30 años. Imagínense ver un niñote de 30 años y que todavía tomando leche. No, es inmaduro. Entonces, lo que Dios nos enseña es que Dios quiere perfeccionar a la iglesia. Amén. Estamos en el proceso de reconstrucción o de construcción. Pero en ese proceso, cada uno de nosotros tenemos que poner una parte, nuestra parte, para que la gente que está afuera nos mire que realmente somos diferentes. Amén. Que el que venga de afuera, adentro, mire, y los que llevan tiempo aquí, entonces, como dice el pastor, los mire con buena cara a usted. Entonces, no vamos a criticar si yo te amo, no te voy a criticar. Eso es pecado. De ley es pecado. La murmuración, la contienda, la chismografía, todo eso es pecado. Pero ¿cómo nos vamos a alejar? El pastor mencionó. Es que nosotros nos sometamos ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios. Es la única manera que podamos nosotros ir cambiando en ese proceso, ¿no? Amén. Pero quiero dejar con esto. Es amor fraternal, es el sentimiento que usted le va a expresar de afecto a su hermano y a su hermana. Usted la ama tal como es. Pero ¿sabes qué pasa? Que a través de tu trato, de mi trato, ellos van a tener que un punto de proceso de cambio, porque dice, wow, yo no puedo continuar así. Amén. Amén, amén. Discúlpeme, pastora. No, está bien, está bien. Gracias por su aportación. Sí, llegará un momento en que la persona dice, no, yo soy la oveja negra. Aquí el micrófono, por favor. Que también en el amor fraternal, en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Allí está Amén. la base. Amén. ¿Y qué es soportar a la fraqueza de los débiles? Es soportarlo como ellos son. No salir de nosotros, del carácter de Cristo en nosotros. No separarnos, no causar no permitir de que un comportamiento nos quite de la comunión en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros podemos realmente soportar las diferencias y las adversidades que hay. Porque las cosas suceden por una razón. Nuestra fe es la que nos lleva a vivir a Cristo. Pero el vivir a Cristo es comprobado por medio de situaciones y manifestaciones que se hacen a través de los mismos hermanos, de la misma familia, ¿verdad? El Señor Jesucristo en una ocasión dice, el primer enemigo del hombre son de la casa. ¿Y qué es enemigo? Adversidad. Adversario. ¿Sí? No pone la multa, ya se le dio de... Dice, con esto en mente, volvamos al tema del amor fraternal, como una de las expresiones prácticas de una genuina madurez espiritual en la vida cristiana. El amor fraternal como mandamiento. Al estudiar sobre el amor ágape, vimos la gran importancia que da Dios a la unidad y el amor entre sus hijos. Será muy bueno recordar algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre el tema antes de avanzar a los aspectos prácticos del amor fraternal. Vamos a leer los siguientes pasajes pidiendo de que el Espíritu Santo nos grabe bien en nuestros corazones y con esa base empezar a ver en la palabra de Dios cómo puede expresar en la iglesia y de una manera práctica el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5.
hermana María. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Por medio de qué fue derramado el amor en nuestros corazones? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, sería un falso testimonio manifestar otro sentir cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo. Sería un falso testimonio si manifestamos otro sentir que no es el amor de Dios. Porque no es que el Espíritu Santo va y viene, ven Espíritu Santo porque te fuiste, porque me dejaste, no. Nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pero lo que nos corresponde es vivir lo que dice la palabra que somos. Somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que reflejar lo que hace el Padre, como Jesús lo hizo. Él vino a mostrarnos al Padre con su vida, con los hechos de su vida. Amén. Y nosotros, teniendo el Espíritu Santo, tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza que está contaminada y que está viciada para vivir conforme al Espíritu Santo. Ya que podamos dar testimonio no de dichos, de boca, sino por hechos, por testimonio que somos hijos de Dios. Y que el fruto porque Jesús hizo énfasis y dijo que por los frutos lo conoceréis. O sea, tenemos que darnos cuenta de que el fruto que nosotros damos tiene que ser el fruto de que el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Amén. Y eso no es como algo que yo digo, no, voy a tratar, no, es que tú tienes que sujetarte para que así sea. No es que tú vas a tratar, tienes que sujetarte, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, sujetarte a la dirección del Espíritu Santo. Porque el día que tú te sujetes, está diciendo, o está diciendo claramente, yo renuncio a mi vida para recibir la vida en Cristo, la que es divina. Amén. Juan capítulo 17, versículo 20-21. Vamos a ver lo que Jesús rogó. En oración para su iglesia. Juan 17, 20-21. ¿Quién no ha leído? Hermano Rubén. Micrófono, Señor. Micrófono. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Dice otro más? Sí, 21. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Tenemos que ser uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quiere decir qué? Que todo lo que manifiesto en mi vida tiene que ser un reflejo de quién es Cristo. Amén. Amén. Es sorprendente de que yo escucho muchos cristianos decir eso. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero en el momento del none, vemos que no es Cristo que vive ahí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que dar fruto, porque todo el sentir que se manifiesta en nosotros tiene que ser un sentir que refleja a un Cristo vivo en nuestras vidas.
Amén. O sea que cuando tú sientes ese enojo, dije, reprendo el espíritu de enojo. Darle lugar al Espíritu Santo. Dice la palabra, resistir al diablo. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él oirá de vosotros. No dice guerrear con el diablo, no fue eso que dijo, resistir al diablo. Y cuando tú lo resistas, ahí no puedo entrar. No tengo nada que hacer aquí, me voy. Porque resististe. Amén. Entonces, ¿qué tú haces antes? ¿Qué haces primero? Someterte a Dios. Y someterte a Dios quiere decir, yo no confío en mi propia prudencia, sino confío en el poder de Dios. Amén. Entonces, ahí resisto a lo que quiere sacarme de esa comunión con Dios. Lo resisto. Y cuando yo lo resisto, dice, no, estoy perdiendo mi tiempo. Ahí hay un Cristo vivo aquí. El que me venció está allí, ahí no puedo hacer nada. Entonces salimos ahí, son más que vencedores por medio de Cristo. Amén. Es por medio de Cristo. En la unidad, en la comunión con Él. Amén. Eso es ser maduro. Podríamos entrar en cierta práctica que simplemente nos deja entrar en una forma de vida, acostumbrarnos a una forma de manifestar ciertas cosas, y entrar en un momento emotivo y de pronto podemos sentir algo muy encima de la piel, pero no nada de lo interior, ¿verdad? Y por cuanto lo disfrutamos ahí, pero lo verdadero, la madurez de una vida cristiana es que Cristo tenga su posición en tu vida. De manera que tú no vivas, de que tu vida pasada no se manifieste, de manera que tú puedes decir, ya, fíjate que hace mucho que morí, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque el hombre que yo era antes, ni se manifiesta, ya se murió. Ahora lo que se manifiesta es Cristo. Entonces ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una verdadera comunión con el Hijo. Y cuando nos manifestamos al Hijo y no al yo, ¿verdad? Eso es madurez. Es importante que le demos lugar a Cristo, porque si le damos lugar a Cristo nunca seremos tropezaderos ni a gentil, ni a judío, ni a nadie, sino que seremos de testimonio de exaltación a los que no conocen a Cristo. Porque no pueden conocer a Cristo sino a través de tu testimonio. Porque a través de tu testimonio puedes decir realmente Cristo vive, porque lo vi en la vida de Dexy, lo vi en la vida de Mari, lo vi en la vida de Pedro Infante, lo vi en la vida de Danilo, lo vi en la vida de esos hermanos de la iglesia de Jesús Luz del Mundo. Yo mejor me congrego. No, estoy pasadito, eso me pasé un poquito ahí. Vamos a leer el 22 y 23 de Juan 17. 22 y 23. Joana. 22 y 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Esa es la importancia de tener identidad de hijo.
Esa es la importancia de tener identidad de hijo. Yo quisiera que le demos la mayor importancia a lo que acabamos de leer, para poder situar nuestras vidas, colocar nuestra vida donde realmente corresponde. Porque si colocamos nuestras vidas como donde realmente corresponde, vamos a poder experimentar la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Porque si Él está en nosotros, su poder inevitablemente se va a hacer manifiesta. Su gloria inevitablemente se va a manifestar. Tú sabes, muchas veces, cuando una persona tiene que tomar cierto mando en sus manos, cuando yo digo ciertos mandos, de pensar de que de alguna forma puede derribar con sus cosas al enemigo, es porque todavía Cristo no está en su vida. Porque donde Cristo pasa, el enemigo tiembla. Y si Cristo está en ti, el enemigo tiene que temblar donde quiera que tú pases. Amén, no tiene que guerrear. Resístalo. Porque siempre va a buscar de qué forma sacarte de comunión. ¿Y cómo te saca de la comunión? Lo primero que el enemigo ataca es tu fe. Envía dardos de fuego. A ver si de pronto tu fe cae. Y si tu fe cae, ya empieza la descomunión con el Espíritu Santo. Y empieza ya a nublarte la vida espiritual, el sentir, todos los sentidos espirituales empiezan porque tu fe ha decaído. Pero el que permanece en fe y sabe que Cristo es vivo y real en su vida, el diablo no le toca. Porque todo lo que son nacidos de Dios, dice la palabra, el diablo no le toca. Amén. Pastor, ahorita no me vio, tuve que... No. El tiempo que uno dedica guerreando y peleando con el enemigo es el tiempo que uno pierde de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás en los últimos laureles, no hay tiempo para guerrear, no hay tiempo para pensar que esto viene de aquí, que esto viene de allá. Si vemos, por ejemplo, a Job, él pensaba que todo eso venía de Dios. Él ni siquiera se imaginaba que lo que le estaba pasando era el enemigo que estaba haciéndole todo eso. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar que todo lo malo que ocurre viene del enemigo y abrimos esa puertecita para que toda hojita que cae, que no debió caer porque estaba todavía verde, ya eso fue el enemigo. Entonces le vamos abriendo una puerta que él no tiene poder en la vida de nosotros, él no puede. Por eso es que existe la palabra pobre diablo. Para él poder tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Él no puede tocarnos si no va y le pide permiso. Y si el Señor le dé permiso, porque detrás de esa tribulación va a venir una bendición grande. Amén. O sea, no pelear, guerrear, ya no. No es de lo que son más que victoriosos en Cristo Jesús. No, estamos diciendo que Jesús no es suficiente. Amén. Si guerreamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir a Cristo. Hemos sido bendecidos desde antes de la creación del mundo. Y lo que ya Dios determinó contigo, eso es lo que va a hacer. Nadie puede cambiar eso. Amén. Desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya está siendo parte del plan de Dios para la humanidad. Amén. Por lo tanto, Dios te ha dado la victoria sobre las cosas que antes te agobiaban. Has recibido por gracia algo que no esperabas, ¿verdad? Ahora lo que te toca hacer realmente, no preocuparte por más nada, sino por dar por gracia lo que por gracia recibiste. Amén. Porque por medio de Cristo somos más que vencedores.
Amén. Por lo tanto, ayudemos a los que no conocen a Cristo para que también ellos sean más que vencedores. Amén. Amén. Vamos a dar- Pastor, yo quiero leer esto antes que nos vamos. Ujú. Está en Primera de Pedro 4, 7 y 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, más bien, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Así vemos al prójimo perfecto y no nos quejamos. Ya se llegó la hora. La próxima semana seguimos con el amor fraternal como mandamiento y para seguir madurando más en la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra, Padre Santo. Tu palabra es vida. Tu palabra da vida, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos vivir todo lo que recibimos por medio de la enseñanza. Que seamos hacedores, Señor, de tu palabra. Porque al ser hacedor de tu palabra te damos el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Donde negamos lo que somos para que seas tú, Señor, estableciendo tu reino en nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdame, Padre Santo, a hacer de testimonio a la humanidad, al mundo, Señor, que no te conoce. Que seamos luz, Señor, en medio de las tinieblas. Que seamos sal, Señor, en la tierra, Padre Santo, para que el mundo te conozca. Que dejemos de perder el tiempo en las cosas que no son realmente parte de tu palabra, sino de enseñanzas de hombres, para que podamos vivir genuinamente, Señor, tu identidad en nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea bendiciéndonos de noche y de día, Padre Santo, para que podamos meditar en ella. De manera, Señor, que sea el alimento, Señor, que nos fortalezca en ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, voy a invitar al pastor Infante.